Muy buenas noches, siendo la hora programada para la conferencia de hoy. Les doy la bienvenida, muy especialmente todo el grupo de personas que vamos a recibir esta charla. Recibimos con un abrazo cálido al doctor Hugo Vega, que nos va a acompañar hoy con esta charla tan importante como es la salud mental del cuidador. El doctor Hugo Vega Hernández es psiquiatra, psicopsiquiatra, experto en toda esta área, trabaja desde Puebla, México, en todos estos temas, es embajador de la Red Latinoamericana de Cuidadores y quiero darle la bienvenida, doctor, y pues para no demorarnos más, pues ya el auditorio es suyo, para que seamos fieles con el tiempo y podamos trabajar todo el tema. Bienvenido, doctor, y mil gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación. Pues para mí siempre es un gusto estar aquí con ustedes platicando un poquito de este tipo de temas. Bueno, pues algunos ya me conocen, ya yo soy colaborador de la red desde hace tiempo y pues bueno, yo soy psiquiatra, psicogeriatra, por los que no me conocen, y el tema que hoy le voy a hablar es precisamente salud mental del cuidador, promoción, prevención y resiliencia. Ustedes bien saben que este no es un tema nuevo para nosotros, es un tema que de manera constante nosotros pues nos empezamos a platicar y empezamos a cuestionarnos por muchas cosas y bueno, este no es un tema ajeno porque definitivamente que todos aquellos que cuidamos en algún momento nos ponemos en una situación en la que tenemos que preguntarle a alguien, ya sea un profesional o un amigo, acerca de qué es lo que pasa con las emociones de aquel que cuida. Y esto, bueno, pues es importante retomarlo no solamente en la parte social, sino también en la parte médica, porque tiene eh, un impacto bastante grande. Sabemos que, pues bueno, las personas que nos dedicamos en algún momento a estar al pendiente de los demás, pues llegamos a tener esta posición de cuidar. Pero hay personas en específico que cuidan de manera un poquito más cercana a aquel que está sufriendo. Entonces, esta persona es definida precisamente como cuidador y este cuidador es una persona que asiste a otra persona que necesita ayuda para cuidar de sí misma. En muchas ocasiones nosotros llegamos a cuidar del otro de manera al principio un poquito periférica, pero conforme las demandas van aumentando, esto se hace un poco más intensamente. Sabemos que todos, aquellos que tenemos hijos, nos volvemos cuidadores, aquellos que tenemos padres, nos volvemos cuidadores, aquellos que somos esposo o esposa, también en algún momento de nuestra vida estamos al pendiente de nuestro ser querido y de este cuidado. Pero cierto es que no todos van a necesitar la misma atención, porque en el caso de un niño va creciendo y va adquiriendo las herramientas que necesita. Un adulto mayor, sin embargo, está teniendo muchas complicaciones. Si tiene una salud adecuada y de repente enferma por alguna cuestión aguda, pues bueno, la etapa de la enfermedad se va a limitar al tiempo de recuperación, pero ¿qué pasa si no? Bueno, pues esto se acrecenta en tiempo y esto puede ser bastante incómodo e incluso desgastante. Pero a ver, ¿quién requiere cuidado? Hay muchas personas que en nuestro día a día requieren algún tipo de cuidado, no solamente los enfermos, los adultos mayores, sino que hay personas que tienen problemas de salud mental, los pacientes psiquiátricos en específico, aquellos que cursan con depresiones crónicas, con trastorno por ansiedad, trastornos somáticos, trastornos graves como trastorno bipolar o de esquizofrenia, pues van a requerir de un cuidado por parte de una persona externa. Algunos pequeñines que nacen con discapacidad o con alguna deficiencia intelectual, pues bueno, también van a requerir un cuidado bastante prolongado y bastante cercano. Las personas con demencia, hoy en día llamado trastorno neurocognitivo mayor, van a requerir cuidado de diferente forma en las diferentes etapas en las que se vaya presentando todo este problema, porque pues obviamente en las etapas tempranas no va a requerir de un cuidado como más tan intenso, pero en las etapas más avanzadas definitivamente que va a requerir de un cuidado
mucho más puntual. ¿Por qué? Porque en la etapa leve todavía hay cierto grado de autonomía, pero en la etapa avanzada ya va a haber necesidad de cuidado en la vestimenta, en la alimentación, en el aseo, en el baño, en la utilización de varios de los objetos que requerimos para el manejo del día a día. Entonces, va a haber diferentes situaciones que se van a presentar en la demencia y bueno, si bien al principio puede ser nada más la necesidad de manejar el dinero, conforme avance este proceso neurocognitivo, pues va a haber mayor necesidad de cuidado de otras cosas. Les decía, los pequeñines con discapacidad, pues obviamente en el proceso de la atención van a requerir muchísimo cuidado en muchos aspectos. Aquellas personas que tienen deterioro físico pero mentalmente están sanos, también van a requerir cuidado, sobre todo porque, bueno, necesitan asistencia de algún tipo. Hay gente que necesita asistencia física y bueno, es ahí donde se va a actuar sobre esta parte del cuidado. Personas con problemas neurológicos, ya sea que hayan nacido con un problema neurológico o que lo vayan desarrollando con el paso del tiempo, sobre todo aquellos que han tenido un evento vascular cerebral, que tienen una tumoración o que tienen epilepsia, por ejemplo. Ellos en algún momento requieren que alguien esté al pendiente de ellos. Y bueno, personas con enfermedades crónicas, sobre todo aquellos que ya han tenido un padecimiento a largo plazo y este padecimiento se vuelve crónico y se vuelve degenerativo. Personas con dolor, personas con artritis reumatoide, personas con lupus en etapas graves, personas con esclerosis múltiple. Entonces, hay diferentes situaciones que te pueden llevar a tener la necesidad de ser cuidado o de precisar asistencia por parte de un tercero. Entonces, no solamente estas personas, hay muchísimas personas, pequeños con síndrome de Down, personas con cáncer, personas con trastornos, les decía, trastornos por dolor, entre otras cosas. Y esto es importante porque, bueno, nosotros viendo las necesidades del de al lado, pues vamos a participar de algún modo. Pero ¿de qué modo participamos en el cuidado de alguien? Pues bueno, pueden ser de muchos modos y también dependiendo de la necesidad de asistencia de aquella persona a la que estamos pues apoyando. Según la Real Academia Española de la Lengua, pues habla como que el acto de cuidar es poner diligencia, atención y solicitud en la ejecución de algo. Ajá. Asistir, guardar o conservar. Este caso de cuidar, pues bueno, nosotros asistimos a nuestros familiares, a estas personas que piden nuestro apoyo, guardamos la posibilidad de que no tengan el riesgo de recaídas y obviamente tratamos de conservar su salud y evitar que su proceso de enfermedad pues se haga mucho más grande. Les decía yo que dentro de estas necesidades que hay de ser cuidado, vienen secundarias algunas enfermedades, enfermedades que van a variar de gravedad. Sabemos que hay situaciones que son agudas, que dejan secuelas, y hay situaciones que son agudas que no dejan. Entonces el tiempo de cuidado va a ser diferente. Sabemos que la adaptación al cuidado también tiene etapas. Si bien en las primeras etapas nosotros podemos estar cercanos a nuestros familiares y poder apoyarlos, pues llega un momento en el que mientras más prolongado se vuelva esta situación de cuidar, pues muchísimo más riesgo de tener algún tipo de situación desafortunada. Ahora, cierto es que pues cada familia funciona diferente. Hay familias que tienen a bien pues ponerse de acuerdo para poder rotar cómo ser este cuidador, pero hay familias que desafortunadamente por las actividades, por las emociones que hay en contra de aquel que necesita cuidado, por cuestiones económicas o geográficas, pues no pueden apoyar de manera más directa a aquel que requiere este cuidado. Y obviamente, pues esto de algún modo va a ir generando cierto grado de deterioro. Aquí en la consulta de manera constante tengo la oportunidad de ver que alguna persona me dice, es que nosotros somos 9 de familia, somos 9 hijos y de los que cuidamos a mi mamá o a mi papá nada más somos 2. Esto nos habla de que el funcionamiento familiar en cuestión del cuidado, pues
se va cargando muchísimo a unas áreas en específico o a unas personas en específico, y esto obviamente va a repercutir de manera bastante grave en el cuidado de esta persona. Entonces, perdón, denme un segundo. Entonces, este funcionamiento familiar, pues bueno, va a generar diferente movilidad dentro del sistema. Y entonces esto va a hacer que vayan adoptándose nuevos roles para la asistencia de aquel que está teniendo este tipo de sufrimiento. Sabemos que hay pacientes enfermos con cuidadores que solamente se dedican al cuidado. Hay, hay cuidadores que son formales, cuidadores informales. Hay personas que tienen un cuidado, que son cuidadores nada más de tiempo, de medio tiempo o por ciertas horas, pero bueno, siempre hay alguien que cuida mucho más. Sin embargo, en algunas familias, pues hay quien provee la parte económica, hay quien provee, que hay quien lleva al paciente a las consultas médicas y hay quien está ahí de tiempo completo. Entonces, cada uno de los roles dentro de la familia pues va a ser completamente distinto y esto se va a ir moviendo de manera natural dentro del sistema que se maneja en la familia y dentro de cómo ellos van a poder pues tener la posibilidad de ponerse de acuerdo para esta parte de lo que es el cuidado. Entonces, en esta situación de cuidar, pues cada uno va a tener diferentes funciones. Y estas funciones, pues bueno, depende también de la disposición y de las ganas de atender a un tercero. Ahora, muchas personas van a acercarse a cuidar a un familiar y obviamente va a haber algún motivo que te lleve a tener las ganas de hacerlo, de estar cerca o incluso de alejarte. Hay algunas personas, sabemos muy bien, que les gusta este proceso de cuidar, porque espiritualmente se sienten mejor, ya sea que se sientan bien con Dios por eso, por esta situación de querer apoyar a alguien más, o porque ellos mismos, en su experiencia, tengan la sensación de que lo que están haciendo está bien. Entonces, obviamente, hay gente que se siente demasiado optimista ante el proceso de cuidar. Pero ¿qué pasa cuando tú empiezas a cuidar y no tienes de otra? Y no era tu necesidad o tu gusto, sin embargo, es algo de lo cual tú no puedes despegarte o deshacerte. Pues obviamente esto va a generar un cambio en tu estilo de vida de manera rotunda. Y esto te va de algún modo a obligar a tener una experiencia que es de algún modo pues un tanto incómoda. Estas situaciones, pues obviamente van a repercutir. No es lo mismo una persona que lleva un año cuidando y que siente que es un regalo de Dios el ser cuidador, a otra persona que lleva un año cuidando y que no quiere cuidar y que todo el tiempo está peleando con sus hermanos, pero no tiene otra opción más que eso. Y también es muy diferente a una persona a la que se le paga por tener esta posibilidad de tener un horario, de ir a cuidar a alguien. Aquí la cuestión de la economía pues también cobra un papel muy importante porque precisamente justo dentro de esta situación del sentido de vida, yo puedo ser cuidador y no recibir un solo peso por el hecho de cuidar. Hay muchas personas que se hacen a la idea de que es la obligación de algún familiar cuidar, cuando esto realmente no lo es. Y cierto que esta situación se vuelve algo muy pesado. Entonces, ahí es donde este sentido de vida pues va cambiando porque dentro de las metas que yo podía llegar a tener, estas metas se ven disminuidas porque me dedico a algo que yo no había pensado que tenía que suceder. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que sí reciben una remuneración y que sí están capacitados para eso? Pues bueno, el hecho de cuidar se vuelve algo completamente distinto, porque sí hay un objetivo, porque eso es un trabajo, porque van con un horario en específico y cumplen ciertas reglas y ciertas metas. Pero ¿qué pasa cuando tú no tienes esa posibilidad? Pues obviamente el sufrimiento es más grande y súper incómodo. Ahora, hay una cuestión, hay personas que tienen esta sensación de que cuidar pues es recíproco, que en algún momento esto va
a redituar en su vida más adelante, que Dios de algún modo se lo va a recompensar o la vida, y entonces es una situación en la que hay una esperanza, y la esperanza va enfocada a el futuro. Entonces, el hecho de cuidar se enfoca al presente con toda con la forma en cómo proveemos a nuestros familiares y al futuro pensando que va a haber una gratificación, que va a ser algo positivo para nosotros. Ahora, en este proceso de cuidar necesitamos conocer muchas cosas. Oigan, nada más me detengo un poquito. Si en algún momento, bueno, en algunos momentos me voy a estar deteniendo un poquito porque desafortunadamente me dio resfriado estos días y entonces para mí es un poquito incómodo. Escucharán, tengo la nariz un poco mormada, entonces les voy a pedir que me den unos segundos pues para hacerme un poquito la nariz, ¿sale? Entonces espero no haya ningún problema. Entonces, les decía, esta parte de la gratificación personal va de la mano del sentido de reciprocidad, pero también es cierto que adquirimos nuevas capacidades y es la capacidad de resolver situaciones que nosotros pensamos o nunca advertimos que podían llegar a suceder. Entonces, en estas nuevas capacidades hay gente que sí se adapta al cuidado y hay gente que no. Ahora también, esto también depende mucho del apoyo que hay alrededor. Denme unos segunditos, por favor, lo que yo les decía hace ratito. Permítanme. Una disculpa. Pues bueno, les decía esta parte de lo que es la adquisición de nuevas capacidades, porque uno se enfrenta a situaciones que antes no sabías que ibas a poder combatir y en este momento, pues bueno, tenemos la necesidad de hacerlo y cierto es que en algún momento hay personas que ven de manera positiva esto, el hecho de enfrentarse a la parte de cuidar, pero hay gente que tiene mucha dificultad. Ahora, esta cuestión del buen cuidado también depende mucho de lo que yo les decía, esta parte espiritual y esta parte religiosa. Pero esto puede ser también una percepción que no siempre es la más adecuada. En lo personal, yo he tenido algunas experiencias en las que un familiar cuida demasiado a su familiar con demencia o con discapacidad intelectual y en este cuidado le ponen demasiada atención a algunas cosas como es muchas enfermedades, cambios de temperatura, tos, resfriado. Y me ha tocado ver que ellos tienen una percepción de buen cuidado cuando están muy al pendiente de muchas cosas, pero me he topado con esta situación en la que cuidar de manera muy invasiva también puede ser algo contraproducente, puesto que en ocasiones se llena al familiar de medicinas que no necesita, tan solo porque la exigencia de aquel que lo cuida es limitar problemas a futuro. Cierto es que me ha tocado ver que los llenan de medicamentos e incluso los automedican pensando que es en su bienestar cuando de repente pues no lo es del todo así. Entonces, cada quien va a tener un motivo diferente por qué cuidar, sobre todo aquellos que están en casa cuidando a un familiar. Obviamente, los que se capacitan como enfermeros o como cuidadores específicos para este tipo de tarea, pues bueno, su motivación es completamente distinta. Y obviamente su remuneración, incluso espiritual, es completamente distinta. Ahora, nuestro panorama es que realmente quien cuida, ustedes bien lo saben, son hijas, esposas o nietas, principalmente pacientes hospitalizados. Y bueno, y estas personas que cuidan por lo regular sí son mujeres y son mujeres porque el rol de la mujer, sabemos que en México y en Latinoamérica tiene pues de algún modo, esa tarea de cuidar al otro. Ajá. Y muchas veces esta tarea no es precisamente algo voluntario, sino que es algo que alguien más le impuso. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver precisamente si es que están en estas ganas de adquirir ese rol o no. Ahora, nosotros durante el proceso de cuidar, pues tenemos que ponerle atención a muchísimas cosas
de qué es lo que está pasando con el familiar que estamos cuidando y cómo lo tenemos que hacer. Porque, bueno, la forma en como nosotros nos percatamos de lo que estamos haciendo depende mucho de factores psicosociales. Hay varios procesos en los que yo puedo darme cuenta precisamente cuál es mi rol dentro de esta situación de cuidar. No todas las personas van a tener las mismas ganas ni las mismas características y tampoco la misma motivación para hacerlo. Entonces, en el cuidado, en el proceso de cuidar, se han determinado que existen diferentes estados en el que yo puedo precisamente participar y darme cuenta del motivo por el cual estoy haciendo este tipo de tareas. Obviamente, el cuidar depende de darme cuenta de muchas cosas, tanto de las carencias que tiene esta persona a la que yo cuido como las carencias que yo tengo. Es importante tener en cuenta que hay muchas veces personas que normalizan ciertos comportamientos, ciertas actitudes o ciertas situaciones y eso muchas veces no es así. En el caso del adulto mayor, ustedes saben que hay gente que dice que es normal que un abuelito se le olviden las cosas, pero es cierto que dentro del deterioro normal del envejecimiento, estos olvidos no son demasiado desgastantes o demasiado intensos. Estos olvidos pues permiten al adulto mayor todavía tener una calidad de vida cuando el deterioro pues es leve. Pero si el deterioro ya es mayor, a veces hay gente que normaliza el deterioro mayor como algo parte del envejecimiento. Pero entonces, aquí en el hecho de cuidar también está esta parte como algo importante, el hecho de qué tanto normalizas tú ciertos actos en aquella persona que estás cuidando. Eso puede llevarnos a no darnos cuenta de los deterioros o de algunas alteraciones dentro del proceso de estar enfermo. Ahora, también hay otra cuestión, o podemos normalizar ciertas situaciones o podemos por el otro lado pues sospechar de que cada cambio que está teniendo pues es propio de la enfermedad y eso también nos puede llevar a un cuidado mucho más intenso que a veces no necesariamente es provechoso. Yo les decía hace ratito, que me he encontrado con estos pacientes a los que de repente tienen algún cambio, ya sea de coloración en la piel, cambia la temperatura, cambia la presión, y de repente el familiar ya le está moviendo la dosis de medicamento. Esto obviamente es contraproducente porque pone en riesgo a esa persona de tener un padecimiento pues un poco más intenso e incluso grave, porque el hecho de dar más medicamentos a veces puede generar efectos adversos mucho más intensos. Ahora, otro de los estados del cuidado es la búsqueda de explicaciones. Nosotros cuando somos cuidadores familiares, pues tratamos de encontrar por qué nuestro familiar está teniendo este tipo de cambios. Y hay gente que da una explicación biológica y lógica a las cosas, y hay gente que le da explicaciones espirituales. Esto, de algún modo, puede calmar la emoción, pero también puede hacernos no darnos cuenta de cosas que están sucediendo alrededor. Y esto puede ser algo que puede cambiar el curso de la enfermedad de aquel al que estamos cuidando. Ahora, hay personas que de algún modo, en algún momento, platican lo que está pasando, tanto con ellos como el cuidador, pero hay personas que no. Ustedes bien saben que para algunos es vergonzoso platicar lo que pasa con su familiar. ¿Por qué? Porque sienten que los van a cuidar o porque piensan que van a estar criticando. Perdón, piensan que los van a estar criticando a las situaciones del cuidado. Por ejemplo, me ha tocado ver que algunos familiares no, o algunos pacientes no vienen a consulta con su, con su familiar y no cuentan todas las cosas que suceden. Sobre todo ustedes saben que un adulto mayor que tiene demencia en etapas avanzadas se pone grave y empieza a ser se agita, se pone agresivo, puede tener algunos comportamientos inapropiados y en ese tipo de comportamientos, pues bueno, hay situaciones no tan afortunadas que los familiares de algún modo limitan. Y al no platicarlo, pues obviamente eso genera que haya un riesgo mucho más grande porque a veces ese tipo de cosas van creciendo. Entonces, bueno, hay muchas posturas que nosotros podemos tener en este proceso de cuidar.
y les digo que todos estos puntos, pues mucho tiene que ver también con el qué me motiva a mí a cuidar. Y a veces no darme cuenta de por qué estoy acá o no aceptar por qué estoy acá y no ponerle atención a lo que yo estoy sintiendo, pues puede hacer que yo tenga un impacto, pues de algún modo negativo en lo que yo estoy viviendo. Sabemos que algo que tenemos que hacer todos los cuidadores es informarnos, es informarnos acerca del cuidado hacia la persona que estamos cuidando y un cuidado hacia nosotros, porque muchas veces no se nos pone atención cuando estamos tratando de ayudar o apoyar a alguien. Eh, Aquí en consulta en consulta con algunos colegas, pues me toca escuchar de repente que nosotros los psiquiatras o algunos geriatras le ponen atención al cuidador, no solamente al familiar, pero en otras áreas de la medicina hay muchos pacientes que siendo pacientes potenciales no se les pone el cuidado porque, porque a veces uno piensa que el cuidador está bien, cuando a veces esto no es así. Y hay que tener en cuenta que en ellos pueden aparecer trastornos psiquiátricos como depresión, trastornos del sueño, problemas alimenticios por los diferentes horarios de alimentación. Ustedes no me van a dejar mentir, es bien común que los familiares te digan, es que pues ya desde que cuido a mi mamá, a mi papá, no tengo tiempo ni para comer. Ajá, uno a veces pensaría, pues no tiene tiempo para salir, pero para comer, algo tan básico. Y sí, efectivamente, muchas veces no están con la posibilidad de proveerse ahí a sí mismo de lo básico. Y es por eso que ante problemas de depresión, de ansiedad, pues muchos llegan a abusar de alcohol o estimulantes para estar conectados, realizando actividades para mejorar el funcionamiento tanto de ellos como de sus familiares. Ahora, pues muchos limitan el tiempo para sí mismos y obviamente con el paso del tiempo estos sentimientos de carga u opresión van creciendo y van siendo cada vez más intensos. Pero bueno, ¿qué pasa con el cuidador cuando está cuidando? En algún momento, el cuidador, ante esta vigilancia constante de aquella persona a la que cuida, pues obviamente pierde atención sobre las cosas que son importantes para sí mismo, principalmente aquellas cosas que son de suma importancia, que es el autocuidado. Nosotros hemos visto que, y bueno, los estudios lo hablan por sí mismos, que en el caso de la demencia, un cuidador empieza a tener más estrés cuando hay presencia de síntomas psicológicos y conductuales y cuando hay un deterioro en precisamente las actividades básicas de la vida diaria y sobre todo en funciones que ya son más de autocuidado. Mientras más necesidad tiene el otro de ser cuidado, menos tengo yo la posibilidad de proveerme de las cosas que a mí, de las cosas que yo necesito. Porque mentira sería decir que hay un cuidador perfecto que llega a las 8 de la mañana, que de 8 a 9 despierta al paciente y lo baña y que de 9 a 10 ya lo tiene desayunado y que de 10 a 12 ya lo tiene realizando actividades y que de 12 a 1 ya salió a caminar, porque no es cierto. En el paciente que requiere cuidado, mucho de lo que nosotros podemos proveerle depende mucho de cómo esté ese día. Y esto es súper estresante, porque hay cuidadores que son muy estructurados en lo que hacen, pero cierto que es que cuando estás en el proceso de cuidar, pues no puedes llevar todo a cabo tal como lo tenías estructurado. Y entonces esta dependencia se vuelve más intensa y el riesgo de algún tipo de situación es pues mucho mayor. Ahora, nosotros sabemos que esta parte del cuidado recae entre los cónyuges, las hijas, principalmente mujeres y principalmente personas sin una educación médica en específico. Hay muchos estudios que nos hablan acerca de que esto pues está creciendo, esta necesidad de cuidar a otros está creciendo y por eso ustedes no me van a dejar mentir. Al menos aquí en México, la cantidad de asilos
de que se ponen cada año es mucho más grande porque ya hay mucha gente teniendo un declive cognitivo y sobre todo una necesidad de ser cuidado. Pero no solamente el paciente con demencia, sino también aquellos que tienen algún tipo de problema psiquiátrico, principalmente depresión, ansiedad e incluso trastornos por consumos de sustancias. Y muchas veces esta parte de ser cuidador pues nos pone en riesgo y ese riesgo genera pacientes ocultos. El cuidador se vuelve un segundo paciente y eso es de ley. ¿Por qué? Porque llega un momento que mientras más tiempo pasas cuidando, pues más riesgo tienes de tener problemas de sueño, cambio en el apetito, malas relaciones con los demás, aislamiento, pérdidas en la economía, estrés, y esto obviamente va a generar pues muchísima dificultad para que tú puedas poder seguir siendo un cuidador que está tranquilo y con un buen manejo de tus emociones, y esto va a generar precisamente esta sobrecarga. Entonces, cierto es que al menos 30% de los cuidadores principales, y no solamente me estoy refiriendo a cuidadores informales, también cuidadores formales se vuelven pacientes psiquiátricos. Si bien este 30% es sobre todo aquellos que ya tienen síntomas que de algún modo los hacen disfuncionales. Principalmente tienen ansiedad, depresión, o esta sensación de impotencia que va de la mano de lo que es la ansiedad y la tristeza. ¿Por qué? Porque esta situación de cuidar genera un estrés físico y un estrés cognitivo, en el que tú ya no sabes cómo resolver situaciones y esto va a generar muchísima sensación de frustración. Y la frustración te va a generar tristeza, depresión, enojo, cambios de sueño y esto va a impactar de manera muy negativa en tu calidad de vida. Y cierto es que dentro de este proceso de cuidar, pues la mayor parte de los cuidadores son mujeres. No nos vamos a, no vamos a decir mentiras. En Brasil, hasta el 93% de los cuidadores son mujeres. Y ahora, imagínense, y bueno, no se lo imagínense, póngase a pensar en esta parte. Mujer, cuidadora, que está entre los 40 y 50 años, por lo regular, tiene que ponerle atención a los hijos, al marido y a su menopausia. Y ahora tiene que cuidar a un familiar. Entonces, ¿qué tanto riesgo tiene una persona así de tener cambios físicos que repercutan precisamente en su estado anímico y en su estado físico? Pues muchísimos. ¿Por qué? Porque va a tener una pérdida de cuidado sobre sí misma al estar cuidando a los demás, pero va a tener un sufrimiento muy grande y un sufrimiento que pudiera ser silente. Y este sufrimiento silente, pues obviamente va a crecer al grado de que en algún momento va a repercutir de algún modo completamente fuera de lugar. Entonces, obviamente se espera que la mujer sea quien cuida a otro familiar, pero no es un trabajo específico de la mujer. Este rol de cuidar, pues bueno, eso lo puede hacer cualquiera. Desafortunadamente, esta expectativa cultural lleva a que sea la mujer la que está en la situación de cuidar a un tercero. Ahora, cierto es que, siendo honestos, la mujer cuida mucho mejor a otra persona que a un hombre. Por eso, la mayoría de las mujeres, en los servicios de salud, en los hospitales, hay más mujeres como enfermeras que hombres. Ajá. Entonces, el cuidado, la cercanía, el detalle sobre esta posibilidad de apoyar al otro, pues las mujeres lo tienen mucho más natural que lo que lo tiene un hombre. Y desafortunadamente, pues, le toca a la mujer tener esta carga de cuidar con mucha mayor frecuencia. Ay, se me salió aquí. Ajá, entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy teniendo esta situación de cuidar? Pues bueno, más allá del cansancio, hay que ponerle atención a dos cosas, a la carga objetiva y a la carga subjetiva. La carga objetiva precisamente es enfocada a
¿qué tanto tiempo estoy yo realizando tareas? ¿Qué tanto tiempo estoy invirtiendo yo en cuidar a un tercero? ¿Qué tanto tiempo estoy haciendo yo tareas físicas que requieran mi presencia? Pues bueno, este impacto, esta carga objetiva, pues puede medirse por la cantidad de cosas que hago yo estando ahí. Pero también está esta otra carga subjetiva, esta carga en la sensación de que mi familiar tiene que estar bien cuidado, que le tengo que dar todo y tengo que estar muy al pendiente y que la sensación de que si está mi hermano cuidando a mi mamá, pues yo le hablo a mi hermano y de repente le digo, ¿cómo está mi mamá y qué estás haciendo? Y que de repente les caigo de sorpresa para ver si mi mamá no le falta nada y si mi hermano le está cuidando o está viendo la televisión. O sea, esta carga subjetiva tiene una carga emocional muy grande y esta obviamente va a repercutir en la presencia de los síntomas psiquiátricos más comunes en esta situación. Angustia, miedo, tristeza, ansiedad, desesperación, enojo, insomnio, entre otras cosas. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ponerle mucha atención a lo que yo espero cuando cuido y a las expectativas que tengo cuando cuido y qué percepción tengo yo de mí cuando cuido, porque esta carga subjetiva puede ser más deteriorante que lo que es esta carga objetiva. Ahora, hablábamos de la promoción, prevención de la sobrecarga de cuidador. Bueno, pues, ¿qué pasa con un cuidador? ¿Qué pierde un cuidador cuando está cuidando? Pues obviamente se aísla. Y cuando se aísla, se aleja de amigos y de su comunidad para enfocarse de manera amplia a aquel que está cuidando. Y si bien, aunque lo esté haciendo con mucho amor y aunque no lo sienta como un sacrificio, es una realidad. Es una realidad que afecta, porque hoy en día sabemos que dentro de lo que nosotros necesitamos para tener una calidad de vida, algo importante es la socialización, es pertenecer a un grupo social, es salir y tener esta posibilidad de estar cerca de otras personas, salir de mi encierro y poder platicar con alguien, descargar emociones, sonreír, identificar las emociones de los demás y tener un acompañamiento que sentimos como recíproco. Otra situación presente es precisamente el qué tanto yo pues me acerco o me alejo de mi familia. ¿Por qué? Porque muchas veces yo me aíslo no solamente por mí, sino que aíslo a mi familiar. ¿Qué pasa si mi papá de repente empieza a decir cosas poco prudentes en su día a día? Y entonces dice que le roban las cosas y dice que soy yo y dice que le pegamos, cuando esto no es cierto. Pues obviamente lo que va a pasar es que empiezan a tomar distancia con la familia que hay alrededor porque se sienten avergonzados de lo que pueda suceder con esta persona que están cuidando. Y entonces eso va a generar un estrés mucho más grande. Y ante esta situación es importante que el cuidador conozca qué es un síntoma y qué no lo es. ¿Por qué? Porque de algún modo sabiendo que esto que dice mi papá es un síntoma y no es una realidad, aunque lo vivan como tal, pues entonces, y que es parte de la enfermedad, pues va a ayudar a que ellos también puedan decirle a un tercero cuando están platicando, decirle a un tercero que esto es parte del deterioro que está teniendo y entonces esto va a ayudar a que los demás comprendan lo que está pasando. Ahora, esta parte del alejamiento, pues mucho depende de la cantidad de tiempo que yo invierto en cuidar a mi familiar. Porque cierto es que mientras más tiempo pase yo cuidando a mi familiar, más riesgo tengo de, precisamente, de aislarme. Y saben ustedes que hay cuidados y hay situaciones en las que uno cuida, en las que se pasa demasiado tiempo al lado de aquella persona que requiere precisamente este apoyo, ¿sale? Y obviamente, pues con todo esto, la carga objetiva, la carga subjetiva, el mal comer, el aislamiento, pues obviamente se presentan todos estos padecimientos psiquiátricos que son los más comunes. Ansiedad, depresión, alteraciones de sueño, uso de sustancias. Y si bien ya lo había comentado atrás, pues está esta parte de la disminución de la percepción de la calidad de vida, que es precisamente cómo me siento yo
con esto que estoy viviendo, si siento que me deteriora, si siento que me drena o no. Y entonces, estos cuidadores tienen más riesgo de tener este padecimiento. Pero ¿qué pasa si no lo tratan? Pues obviamente esto se va a hacer mucho más grande y va a impactar de una manera mucho más negativa e incómoda. Ahora, sabemos que dentro de esta presencia de alteraciones emocionales, la ansiedad y la depresión impactan grandemente en el estado de salud, pero esta sensación de estar sin salida, hay muchos estudios en Europa y en Brasil, bueno, y en Latinoamérica, acerca de qué es lo que siente un cuidador. Y es precisamente esta sensación de estar atrapado sin salida, porque no saben cómo resolver las situaciones y es muy difícil que ellos puedan expresar lo que sienten. Esto pues obviamente va a ser una sobrecarga muy intensa y va a generar un riesgo de desesperanza e ideación suicida ante el impacto de cuidar o la presión externa, ¿sale? Entonces, obviamente, esta calidad de vida que nosotros percibimos va a disminuir cuando sentimos que estamos solos y sobre todo sin el modo de encontrar la forma de estar mucho mejor. Ahora, en la salud física, no solamente se altera la salud cognitiva o emocional, sino también la salud física, porque los hábitos de vida cambian. Se alimenta uno a diferentes horas, duerme uno a diferentes horas, uno tiene que despertarse a diferentes horas de la noche para atender al familiar, entonces ya no puedes salir a la calle para comprar tus cosas, ya no puedes salir a la calle para trabajar, ya no puedes moverte con facilidad y entonces esto va a ayudar a que uno vaya descuidando su salud. Y si yo estoy enfermo, pues no le voy a poner tanta atención a mi salud como la salud de mi familiar que necesita estar bien cuidado. Si yo no como, no importa. Mientras coma mi familiar, todo está bien. Y entonces eso va deteriorando precisamente todo el funcionamiento inmunológico y me puede dar lugar a todos los padecimientos que ya dijimos, aunado a situaciones por dolor, a descompensación de enfermedades de base como diabetes, hipertensión y otras situaciones, y eso me pone en más riesgo de tener migrañas, trastorno por dolor o atenderme de manera tardía ante situaciones. Y esto es bien común. El cuidador, cuando siente la molestia, no se cuida, no va al médico, porque tiene la sensación de que tiene que estar cuidando. Y cuando se decide ir al médico es porque esto ya se hizo más grave y porque esto ya requiere de un cuidado mucho mayor. Ahora, ¿de qué depende la salud mental y bienestar del cuidador? Bueno, de precisamente cómo me veo yo en este proceso de cuidar. Si yo pierdo mi capacidad de autorrealización y esta autoestima y esta búsqueda del enriquecimiento personal, pues obviamente mi salud mental y mi bienestar van a ir hacia abajo. Si yo no me siento satisfecho con el rol que estoy, obviamente mi salud mental y mi respuesta emocional va a ir hacia abajo. Entonces mi calidad de vida la voy a sentir disminuida. Y esto, obviamente, aunado a dormir mal, comer mal, tener ansiedad, tener estrés, la descompensación metabólica y aparte que yo no me sienta tan útil con mi propia vida o sienta que me quedo a deber, pues obviamente va a dar como repercusión que no me sienta de todo bien y mi autoestima va a estar completamente. Sabemos que hay otros factores que influyen grandemente en la estabilidad del cuidador y obviamente la economía es importantísimo. Pocas veces me he encontrado con este cuidador que me dice, mis hermanos me pagan por cuidar a mi mamá. ¿Por qué? Porque por lo regular lo toman como una obligación, pero sí, afortunadamente me ha tocado aquella mujer que dice, yo no trabajo, cuido a mi mamá, mis hermanos me pagan a mí una cantidad de dinero y aparte me dan para que cuide a mi mamá. Y entonces eso es algo positivo, ¿por qué? Porque este cuidador está teniendo una retribución por el hecho de cuidar. Pero hay otras personas que toman esto como una obligación. Ajá. Entonces, a ti, hermana, te toca cuidar porque eres la soltera y porque vives con mis papás. Cuando esto sucede, pues obviamente esta sensación de carga es muy intensa. Ahora, es importante que
nosotros cuando estamos atendiendo a un familiar, pues podamos reunir a la familia para precisamente ayudar a que se organicen para participar de manera activa mayor cantidad de miembros de la familia. Porque mientras más apoyo familiar haya, estabilidad económica y participación por parte de otros, pues va a ser más fácil que este cuidador informal pues tenga un riesgo mucho menor. Y obviamente, pues hay que ponerle atención a que esta parte de la atención psiquiátrica también es favorable para el cuidador. De vez en cuando hay que preguntarle cómo te sientes, cómo estás, cómo impacta esto en tu vida, necesitas ayuda, porque esto obviamente va a ser algo que van a requerir estas personas que tienen esta necesidad de ser cuidados. Entonces, pues de ser cuidados y de cuidar. Ahora, educación. La educación es sumamente importante en este proceso de cuidar al otro, porque si yo soy familiar y tengo una buena educación en cuestión de todo lo que lo conlleva el riesgo de la enfermedad y la evolución, pues obviamente yo como familiar voy a advertir la presencia de signos y situaciones que pudieran decirme, esto requiere una atención médica ya o esto puede esperar. Porque obviamente muchos de los familiares van creyendo que esto que pasa con el paciente es algo normal, es algo natural, y esto se va a quitar, y a veces, lejos de quitarse, empeora. Entonces, la psicoeducación es súper importante para que este cuidador pues tenga la posibilidad de de tener las herramientas necesarias para poder adaptarse de manera favorable a esto que está viviendo y no lo sufra de manera tan intensa. Ahora, es importante tener en cuenta que todos somos historias que se conectan y a veces estas historias que se conectan con un cuidador pueden ser algo favorable, a veces puede ser algo desfavorable y de nosotros los que estamos alrededor del cuidador depende identificar cómo podemos conectarnos con la historia del cuidador. ¿Por qué? El hecho de que alguien sepa que no está solo en el dolor es el hecho de que esto suceda con alguien ayuda a que disminuya su sensación de tensión, porque cuando tú crees que eres el único que está sufriendo esto y que nadie te entiende, el sufrimiento aumenta, pero el hecho de que tú sepas que alguien más está teniendo síntomas parecidos a ti y que está viviendo una situación similar, eso ayuda a que yo esté sintiendo que hay alguien que me puede entender en el momento en el que yo estoy entrando en un proceso de crisis y de dolor. Entonces, hay que poner la atención a señales de alerta y es eh, sobre todo para identificar si está en riesgo, si estoy en riesgo de algún tipo de sobrecarga severa. ¿Sale? Y entonces, ¿cuándo le voy a poner atención? Pues cuando tenga señales de alerta, como problemas constantes para dormir o insomnio, porque esto puede llevarme a tener la necesidad de tomar medicamentos o consumir algún tipo de sustancia para disminuir la ansiedad y poder dormir. Sentimientos de irritabilidad o ira hacia el paciente, porque cierto es que no podemos privar nuestras emociones y muchas veces esas emociones van enfocadas hacia el paciente creyendo que él está haciendo las cosas de manera voluntaria cuando esto no es así. Y de esto también la psicoeducación también influye mucho en esto, porque el hecho de que yo sepa que mi familiar está sufriendo y él no se da cuenta de lo que está haciendo o que no lo está haciendo de manera personal hacia mí, pues ayuda a que yo sienta que esto no me lo hace directo, sino que es parte de su enfermedad manifestándose de algún modo. Ahora, la sensación de que su propia salud ha empeorado visiblemente, pues el hecho de que un cuidador note que su salud se deteriora, pues también lo tiene que poner en alerta de decir, a ver, ya bajé de peso, a ver, mi azúcar está cambiando, me mareo todos los días, mi presión arterial se me sube, y el hecho de que le ponga atención a eso, pues nos pone en alerta de cuidarlo. Aislamiento social, pues bueno, no ver a el círculo de amigos que antes veía, también me pone mucho riesgo porque no hay con quién desahogarme y no hay con quién platicar sobre esto que estoy sufriendo. Y obviamente, si estoy presentando sentimientos de desesperanza o que no hay salida, esto me puede llevar a tener una sensación de burnout y sobre todo un riesgo
de algo desafortunado como una ideación suicida. Ahora, hay factores protectores para el cuidador y estos factores protectores son el apoyo social. El apoyo social muchas veces no viene de que alguien llegue y me diga, hey, te ayudo. Muchas veces viene de que yo pida ayuda en lugares específicos. Ajá. Pero obviamente esto es importante porque muchas veces hay gente que va a tener la posibilidad de apoyar en el cuidado hacia otra persona. Y eso también es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque esto nos puede ayudar a nosotros también a dejar que alguien entre a apoyarnos cuando nosotros lo necesitamos. Informarnos y educarnos sobre el padecimiento puede ayudarnos a que no tengamos una sensación de que lo que hace nuestro familiar o nuestro paciente es directo en nuestra contra, sino saber que es parte del deterioro o parte de la situación que se está presentando. Y obviamente el hecho de que un cuidador tenga estrategias de afrontamiento o acuda a terapia, pues le va a ayudar muchísimo a que tenga menos riesgo de tener un padecimiento a la larga. Y pues bueno, hay que tener en cuenta que debemos cuidarnos para poder cuidar. Si yo no me cuido a mí, si yo pienso que dar todo mi esfuerzo hacia la otra persona es lo que necesito hacer y yo me dejo de lado, pues eso me va a poner en riesgo de que yo me lastime, de que cuando yo esté teniendo una situación no la atienda y de que esta situación que se va presentando se vaya haciendo más grande y repercuta grandemente en mi salud. Entonces, pues es importante identificar la sobrecarga y trabajarla y platicarla y acercarnos a un servicio de ayuda o incluso nosotros si lo identificamos con los familiares de aquellos pacientes, pues podemos también platicarlo. Porque esta parte creo que es demasiado, demasiado importante, el hecho de cuidarte eh, para poder cuidar. Porque nuestra salud es tan importante como la salud de la persona a la que cuidamos. Y entonces creo que el mensaje de hoy pues va enfocado precisamente a que conozcamos un poquito más acerca de esto que de algún modo es la presencia de la enfermedad y precisamente de cómo repercute todo esta sobrecarga sobre nosotros, porque si hay salida y hay salidas que podemos nosotros ir tomando. Desafortunadamente, estas salidas no se van a venir a presentar enfrente de nosotros. Nosotros tenemos que ir buscando las herramientas adecuadas para poder sentirnos mejor y desempeñarnos mejor en este proceso de cuidar. Pues muchísimas gracias. Les pido una disculpa porque hoy me tocó estar resfriado, pero espero que esta charla sea de ayuda. Y bueno, pues ya saben que yo con mucho cariño estoy aquí para apoyarlos con algo de información, para apoyarlos con algo de lo poco que yo pueda compartirles en cuestión de lo que yo pudiera saber. Pues muchísimas gracias. Doctor Hugo, muchísimas gracias, excelente como siempre, y muchísimas más gracias hoy, sabiendo que estaba usted con gripa y este tiempo que nos regala. Mil y mil gracias, fue excelente su charla, y por favor vaya y descanse, cuídese y estamos hablando. Y mil gracias. No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, nada más creo que antes de terminar, ahí está, había unas preguntas ahí en cuestión de, ya no me tocó leerlo, pero ahorita, si quieren, ahorita tenemos unos 2 minutitos, les respondo las preguntas que había ahí en el chat. Y Por bueno, favor. saludos desde Ecuador, desde Colombia, desde aquí de Guatemala, este, y bueno, muchas gracias. Un cuidador es la persona que brinda apoyo físico, emocional y social a alguien en situación de dependencia para preservar el bienestar, seguridad y dignidad. Sí, claro. Digo, a fin de cuentas hay muchas definiciones y a veces uno no puede definirse como cuidador porque
porque a veces hay gente que dice, es que yo nada más voy y estoy un rato con mi mamá y la llevo al súper y entonces yo no soy cuidador porque no estoy todo el tiempo con ella. Pero cierto es que muchas veces el hecho de que tú llegues, la lleves al súper y en ese momento tu mamá te cuenta el chisme de la semana y puede descargar contigo esta parte emocional, también te convierte en un cuidador, aunque no estés todo el tiempo ahí, porque esto también impacta y también ayuda, ¿no? Entonces, digo, hay muchos grados. Si nos vamos a la parte más teórica, pues muchos no entramos en este proceso de volvernos cuidadores, pero cierto es que a veces nuestra participación, por pequeña que sea, nos involucra en este proceso y es sumamente importante, ¿no? Entonces, De bueno, acuerdo. el cuidado en la medida de lo posible es preservar las capacidades que todavía tenga la persona cuidada, claro, es decir, que participe y tome decisiones en lo que pueda, no limitarlo. Definitivamente creo que mantener la autonomía de cada una de las personas es importante. Desafortunadamente, muchos en este cuidado, pues lo que hacen es darle todo esto que creen que necesitan y pues muchas veces los limitamos porque infantilizamos a nuestros adultos mayores en este proceso de cuidar y eso lejos de ser positivo llega a ser bastante negativo porque disminuye pues sus capacidades y lo limita sobre todo en la autonomía. Ahora, ¿qué tan cierto es que las infecciones urinarias de pacientes con deterioro cognitivo les puede causar ansiedad, insomnio, alucinaciones? Uy, eso es real. El delirio se presenta en estos pacientes. Las infecciones de vías urinarias son una de las causas más constantes de delirium. Y el delirium puede causar ansiedad, insomnio, irritabilidad, cambios en el comportamiento, confusión, alucinaciones, síntomas depresivos, muchos síntomas, insomnio. Eso sí, definitivamente eso pasa. Y bueno, aquí dice, es muy importante, en mi caso estoy yendo a fisioterapia por padecer espolón calcáneo y mi familia me apoya mientras recibo mi tratamiento, lo cual es muy beneficioso. Justo es lo que yo le decía, ¿no? El hecho de que alguien esté conmigo acompañándome en algún lugar, creo que es demasiado ayuda, sobre todo porque el hecho de sentir que no estoy solo me ayuda muchísimo y aunque no me tengan que cuidar, solamente que me acompañen, y muchas veces el hecho de sentirse acompañado, pues ya es una responsabilidad bastante bonita y sobre todo, pues genera una sensación de bienestar muy grande. Ah, ¿A qué se debe cuando un paciente con deterioro cognitivo se le presenta un delirio caminando o estando en la calle? Son procesos cognitivos como la confusión. Esto se presenta en aquellos que ya tienen un deterioro más marcado y puede ser problemas de atención, de concentración, problemas de la percepción, incluso esta parte de las confusiones. Y bueno, importante educar, conocer los riesgos de la enfermedad y apoyo familiar. Bien, pues muchísimas gracias por su participación, muy, muy intensa y bastante agradable. Qué bueno que estén participando, haciendo comentarios. Y pues bueno, pues muchísimas gracias por estos comentarios y por haberme escuchado el día de hoy. Doctor, muchísimas gracias. Mejórese pronto y estamos en contacto. Un abrazo, cuidador. Que esté muy bien. Muchas gracias a todos, un abrazo y pues aquí nos estamos viendo en otra ocasión. Muchísimas gracias.